El cohete a la luna radio. Descenso tripulado sobre la realidad. Luciana Glesser. Las manos mágicas fue un micro programa de la televisión de la década de los 80. Era un recurso sencillo, manos que flotaban en la pantalla y hacían trucos con cartas, papeles, vasos, pañuelos, 2 guantes blancos, ningún mago a la vista, teatro negro, ¿no? Las manos mágicas te dirán la forma de aprender bonitos trucos que de magia son, así arrancaba la intro musical, que contenía una advertencia. El resto depende de usted. Una promesa de aprendizaje, una destreza manual y una zona oscura donde ocurría lo decisivo. Bueno, el programa financiero que Luis Caputo presentó en el microcine del Ministerio de Economía tuvo mucho de ese formato. No por espectacular, al contrario, fue una exposición sobria, técnica, casi escolar. Caputo estuvo acompañado por José Luis Daza, el viceministro chileno. Esto también, ¿no? Es una curiosidad de la Argentina que en el Gabinete de Economía haya 2 viceministros importados, ¿no? José Luis Daza y Ernesto Talvi, que es el uruguayo que justamente lleva adelante la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Impensado en el Gabinete británico que haya un ministro francés, por ejemplo. Ellos estuvo también ahí acompañado de un lado por Daza y por Federico Furiase, que es el secretario de Finanzas. Mostraron 2 filminas donde ordenaron vencimientos de capital en una columna. Propongo que no volvamos a usar la expresión filmina, porque es de una antigüedad. Entonces, son gráficos. Un gráfico, sí, una diapositiva, también es una antigüedad, una diapositiva, pero era efectivamente una diapositiva, estaba proyectada por diapo de un PDF. Así, técnicamente, estricto. Perfecto. Bueno, en una columna enumeraban las fuentes de recursos y en la otra, en una los vencimientos de capital y en la otra la fuente de recursos para pagarlo, ¿no? Y cómo el Tesoro piensa cubrir las necesidades en dólares hasta el 2027, fin del mandato. Entonces, con esta presentación... Algo de eso tenemos en la nota de Robelli de hoy. Están todos los números puestos, ¿no? Es de dónde va a sacar los dólares para pagar la deuda, sostener reservas y llegar al final del mandato sin una corrida cambiaria que derive en una crisis de financiamiento. Hay mucho de blindaje ante una posible corrida. Entonces, ¿cómo va a pagar? La respuesta oficial combina compra de divisas al Banco Central, emisiones en el mercado local, estos son los dólares, los argendólares que están por afuera del sistema, privatizaciones, desembolsos de organismos, créditos bancarios garantizados y un eventual financiamiento bilateral, ¿no? Toda esta presentación se la emperifolló cuando habló Daza, que la maquilló con jerga financiera y física matemática. Daza dijo que el marco conceptual del programa se basa en justamente las opcionalidades, ¿no? Que tienen, esto es textual. Opcionalidades. Sí, pero escucha, bases científicas muy sólidas. Las opcionalidades citó... Eso parece una infiltración de Patricia Bullrich. Muy interesante. Sí. Para esto citó a Black, a Scholz y a Merton, estos economistas de la prehistoria económica, para sostener que cuando los agentes tienen incertidumbre, el valor de la opcionalidad aumenta. Mi mamá tiene una muy buena definición para Daza y lo que dice que es un chantapufi. La explicación termina diciendo igual bastante más de lo que pretende decir, porque debajo de este andamiaje científico aparece el dato político y financiero del programa, que es que si hacen falta tantas opcionalidades es porque el financiamiento no está de ser normalizado, ¿no? Las opcionalidades son precisamente una forma elegante de administrar esa incertidumbre. ¿Qué podemos agarrar? Incertidumbre de los acreedores, de hecho es un esquema narrado en condicional. No hay ninguna fuente en firme de estas que nombre. Y además son varias que todas deben funcionar al mismo tiempo. Que el mercado local renueve, que las privatizaciones avancen, que los organismos acompañen, que el Banco Central pueda venderle dólares al Tesoro sin que erosionar su propio balance, que el riesgo país siga bajando y que el año electoral no le cierre la canilla.
Vamos a ver los números a grandes rasgos, están en la nota impresa en el cohete. En 2026 considera vencimientos por 19.000 millones de dólares, en tanto las fuentes opcionales para lo que queda de este año van a aportar 22.900, o sea, le va a quedar un remanente en lo que respecta al 2027, ahí las necesidades suben a 24.900. Esa última cifra es la opcionalidad. Con todas esas opcionalidades le sobra ahí esos 3.000 millones de dólares. Entonces, pero ya en el 27, para el 27 ya las fuentes empatan, no hay margen, las opcionalidades, ¿no? Ya empatan justamente el mismo número, es un cierre exacto. Bueno, demasiado exacto, ¿no? Para un país electoral. Bueno, decíamos que se paga con estos 5 pilares, ¿no? Compra de reservas, emisiones locales, privatizaciones, préstamos bancarios garantizados y un crédito bilateral. El signo de pregunta se impone sobre toda la arquitectura. Todos los 5 pilares presentan severas deficiencias en su grado de firmeza. La compra de dólares al Banco Central depende de que las reservas crezcan. Las emisiones locales dependen de un mercado que es muy chico, que ya está muy exigido. Las privatizaciones dependen de precios, compradores y tiempos políticos. De hecho, las 2 privatizaciones en puertas que menciona el ministro están llevándose adelante desde el minuto cero del gobierno y tienen muchas dificultades en sus avances. Podríamos explicar cuáles son las dificultades y la tasación, el sistema de tasación que está justamente impidiendo que avance ese proceso. El crédito bilateral es una promesa, todavía sin nombre propio visible. Bueno, es un programa presentado para despejar incertidumbre con una certidumbre escrita en potencial. Los números, digo, a ver, también hay que decir esto, si uno tiene que explicar de dónde va a sacar la plata... de que habría una solución, es lo que dicen. Si uno tiene que explicar de dónde va a sacar la plata para pagar, de dónde voy a sacar la plata, es porque esa plata hoy no está. Y además estos números que ellos muestran en estas no filminas, en estos gráficos, también mienten un poco. Hay un primer desfasaje en los préstamos garantizados, porque en el gráfico que se presentó en la conferencia se habla de 4.000 millones de dólares, pero 2 días después lo que llegó materialmente son 3.200 millones, ya de la primer opcionalidad. O sea que hay 800 millones que integran el pilar, pero no aparecen todavía como una operación cerrada. El segundo desfasaje está en las privatizaciones, y esto insólito, porque en el gráfico suma 2.300 millones de dólares de acá a fin de mandato, pero en la misma conferencia, donde estaba ese gráfico siendo mostrado, Caputo achicó la cifra y dijo entre 500 y 1.000, o sea, una distancia con el gráfico. Digo, esto está en el video de la conferencia de prensa. Pero además estas privatizaciones, como decíamos, no son cajas automáticas, el gobierno las computa como fuente y el mercado, siendo muy optimista, lo mira como probabilidad, o sea, lo pone como probabilidad todo este esquema. Cuando ante las consultas lo que dicen es de difícil cumplimiento, no imposible, porque claro, ¿no? Un ratio de fe hay que preservar. ¿Cómo era que había dicho el fondo en la evaluación que había hecho del crédito a Macri? De poco probable cumplimiento. De poco probable cumplimiento es una de las categorías que utiliza para los préstamos que el propio Fondo Monetario Internacional concede. Bueno, como sea, si Argentina estuviera integrada realmente al mercado global, no debería depender de una combinación tan precisa entre Banco Central, bancos locales, organismos, privatizaciones y garantías. Decimos que sobre ese cronograma pesan varios condicionantes, y uno que el gobierno menciona poco y que está absolutamente vinculado con lo que planteaba Berbisky, es que la deuda con el Fondo Monetario Internacional es deuda senior y tiene prioridad de cobro sobre cualquier actor privado. O sea, que una parte importante de la capacidad futura de generar dólares que tiene la Argentina ya tiene dueño. Ya está, va al Fondo Monetario Internacional. Entonces, antes de mirar si la Argentina podrá pagarle a un banco, a un bonista o a un fondo de inversión, el mercado sabe que primero va a cobrar el fondo y tiene comprometido una gran parte de estos dólares futuros. Entonces, esa condición
reduce el margen para conseguir nuevo financiamiento. Y eso es muy parecido a lo que dijo Milei al asumir en los primeros mensajes sobre el tema de la prioridad que tiene la deuda sobre cualquier otra cosa. Exactamente, es ordenador de todo el resto de las variables de la economía. Entonces también digo, este modelo económico sabemos, ¿no?, que depende absolutamente del financiamiento externo. Entonces, si hay menos margen justamente para conseguir financiamiento porque la capacidad de repago se la está llevando el fondo, es así que el gobierno tiene que recurrir a toda esta ingeniería financiera que básicamente es un salvataje, ¿no? Fernando Morra, que es ex viceministro de Economía, es un cuadro técnico de excelencia de Macri, de Guzmán. Por eso, sí, es muy preciso para leer todas las restricciones financieras, pero no le podemos pedir que interprete el guión de la política. Es el de La Plata. Sí, a él le tocó negociar con estos mismos acreedores. Según sus cálculos, faltan 2.800 millones de dólares entre privatizaciones y financiamiento para cerrar el 26 de este gráfico. Ya hay un desfasaje mayor que marca Morra, 2.800 calcula. Y lo que él dice es que esta estrategia tiene mucho de salida forzosa, esto que estábamos marcando, ¿no? Y que recurre al mercado local, ¿no? Esos dólares que los argentinos, una porción muy pequeña de los argentinos, tiene por afuera del sistema financiero local, ese famoso casi 2 PBI, podemos decir que está en manos entre lo que está registrado y lo que no está registrado. Entonces, el programa tiene así una especie de vivir con lo nuestro, de apelar, ¿no?, a ese, se llama ahorro local financiero, ¿no? Es pedirle a los locales que financien a los acreedores externos. Es una versión más flaca, severa, cinépica del vivir con lo nuestro, porque el Estado está buscando esto, ¿no? Pesos y dólares dentro para sostener estos compromisos afuera, y esa tensión cruza a los grupos locales que es cierto que hasta ahora ayudaron a sostener esto, ¿no?, esta transición. Pero no quieren seguir poniendo. A ver, hay cierto acompañamiento político, digo, eso se intentó, ya se intentó en otros momentos de la historia económica argentina, que sean los locales los que suelten sus dólares para que estén disponibles para el pago a los externos, y fracasó, siempre fracasó, en distintos intentos durante la historia fracasó. Pero hasta ahora hubo este sostén porque las empresas pudieron endeudarse muchísimo. El ciclo de obligaciones negociables le dio mucho aire, alimentó la cuenta financiera justamente, ¿no? Pero ese mecanismo tiene un límite y tiene vencimientos. A ver, entre enero del 24 y marzo del 26, las empresas emitieron cerca de 29.000 millones de dólares en obligaciones negociables, solo en obligaciones negociables, y estas son las mismas empresas que demandan dólares. Entonces ahí hay una competencia tesoro-empresas por la misma caja, por esa misma caja, que este plan financiero no elimina ahí esa disputa. Hay otro punto de este plan financiero, además de esta tensión entre los dólares locales, que el programa tampoco aclara qué ocurre con el swap chino, qué es lo que va a ocurrir, porque en agosto vence este acuerdo marco por 18.000 millones de dólares, vence en agosto ahora, en unos días, y además queda un remanente superior a 2.200 del tramo activado como pasivo del Tesoro. Argentina no tiene ninguna posibilidad de cancelar de golpe una obligación cercana a los 21.000 millones de dólares, con lo cual necesita una nueva firma del Banco Popular de China, lo que conlleva, por supuesto, una decisión política del gobierno de Xi Jinping, y de eso no hay ningún indicio. Y esta omisión, que no es menor, viendo las necesidades, ¿no? Ya de movida duplica las necesidades de este año, esto que no dicen nada, que es el swap con China que vence. Esa omisión contrasta con una revelación de Caputo sobre el swap de Estados Unidos, ese swap que funcionó, ¿no?, como palanca para poder ganar las elecciones, que contuvo esa corrida. Dijo que si ese swap se requiriera, tendríamos que charlarlo nuevamente. Este es el textual del ministro. O sea, esa asistencia nunca fue una línea disponible.
nunca existieron esos 20.000 millones de dólares del Tesoro de Estados Unidos. Lo que ocurrió fue una operación financiera puntual de Scott Bessent que fue cancelada y con la cual el Tesoro de Estados Unidos ganó millones de dólares que por supuesto pagó la Argentina. Y el programa, en paralelo, solo enlista los vencimientos de capital. Acá solo estamos hablando de vencimiento de capital, porque los intereses, que van por una cuenta aparte, que no están en este gráfico del programa financiero, se cargan a la cuenta del superávit fiscal. Y ese superávit fiscal está cada vez más exigido. Y para ver los números de los intereses, en 2026 suman 8.900 millones de dólares, o sea, un tercio del total de las necesidades. Y en 2027, 9.200, casi la mitad de las necesidades que no están contabilizadas porque se pagan con un superávit comprometido. Hay un segundo capítulo de esta historia que llegó muy sobre la hora, porque 48 horas después de anunciar este programa financiero, que fue el lunes pasado, el gobierno tenía por delante un vencimiento con bonistas privados, cerca de 4.400 millones de dólares, y la solución, esta que llegó sobre la hora, el mismo día del vencimiento, fue una operación con bancos internacionales por 3.200 millones de dólares, respaldada por garantías de organismos multilaterales. ¿Caputo consiguió los dólares? Sí, con más endeudamiento externo, garantías, comisiones bancarias y jurisdicción en Nueva York. Tuvo dos operaciones porque se habla de un crédito sindicado y para que sea un crédito sindicado tiene que haber un clúster de bancos y acá lo que hay fueron dos operaciones, no hay un crédito sindicado, hay un tramo con el BBU y el Santander por 2.000 millones con garantía del Banco Mundial y un segundo por 1.200 millones con el Deutsche con crédito parcial del BID y en ambos casos aparece el Bonnie Mellon como agente administrador que es el Banco de Nueva York. La comisión reconocida que está registrado en los bancos es del 0,5 sobre el monto del préstamo. Esto significa 16 millones de dólares de comisión, pero hay que sumar otros costos, que son los honorarios del agente administrador, gastos legales, administrativos, de estructuración, costos vinculados a las garantías y descuentos sobre el desembolso efectivo. Bueno, ¿a cuánto escala la cifra? 165 millones para los gastos administrativos de la estructuración. O sea, hay una comisión reconocida de 16 palos, pero cuando contás todo el gasto burocrático que conlleva este precio, bueno, se multiplica por 10. Impresionante. El marco legal... Para conseguir 3.200 millones. Sí, 165 palos el costo de la operación. El marco legal para este nuevo endeudamiento fue un decreto, el decreto 478, también publicado este miércoles, un día antes. Allí el Poder Ejecutivo lo que habilita es la cesión de jurisdicción a favor de tribunales estaduales y federales de Nueva York y la renuncia, ¿no?, a oponer inmunidad de jurisdicción para reclamos vinculados a estos acuerdos. El gobierno dice que este préstamo es más barato que salir a Wall Street. Bueno, es relativamente cierto, pero veamos esto. Si las garantías del Banco Mundial cubren el 95% de lo que hay que pagarle o devolverle al BBVA y al Santander, está cubierto el 95%, y está cubierto el 46% de lo que nos da el Deutsche, ¿no? Bueno, con semejante cobertura el riesgo efectivo que tienen estos bancos queda muy reducido, está cubierto. Entonces una tasa del 6% anual es una tasa altísima para un préstamo garantizado, ¿no? Bueno, sí, es menos que el 12,5% que Caputo dijo que le pedían para una emisión internacional. Pero bueno, una vez más, sigue siendo altísima para un activo tan protegido. Contiene un riesgo... una economía normal no necesita cubrir con garantías multilaterales casi todo el riesgo de un préstamo bancario para poder pagar el vencimiento. Eso no es normalidad a lo que el mercado llama normalidad, ¿no? Que para nosotros es un concepto sumamente cuestionable, pero es nosotros le vamos a decir así, salvataje. Es claramente un salvataje con este lenguaje del mercado. La Argentina tiene experiencia en este tipo de salvatajes con lenguaje de mercado. En 1999, durante el final del menemismo y luego bajo de la Rúa, el Banco Mundial respaldó una emisión para sostener la convertibilidad. Bueno, eso terminó en default y la garantía debió ejecutarse.
Segundo antecedente de préstamos garantizados fue el Renovar. Durante el gobierno de Mauricio Macri, el Banco Mundial garantizó 480 millones de dólares para contratos de energía renovable para atraer capital privado. Bueno, eso disparó el costo de la energía y terminó laudos, desató litigios, incumplimientos dentro del esquema. Bueno, una garantía que protegió al inversor y los problemas y los mayores costos quedaron, por supuesto, de este lado. Y este mecanismo da otro paso porque ya no respalda una emisión para sostener el acceso al mercado ni contratos destinados a construir infraestructura, ya directamente garantiza préstamos bancarios para pagar deuda que vence. Salvataje de urgencia, bueno, presentado como innovación financiera, ¿no? La secuencia es la misma, cambian los contratos, se mantiene. El politólogo Nicolás Tereshchuk reconstruyó el correlato discursivo de esto porque marcó que ya en julio del 24 Caputo dijo que los pagos estaban cubiertos hasta 26. Después vinieron los auxilios del Fondo y del Tesoro estadounidense, no estaban. Más tarde dijo que ya tenían los dólares del 2025 y ahora tiene que salir a explicar de dónde va a sacar los dólares del 2026. Morra también señaló que sorprende, dijo, que se hablara de un supuesto exceso de dólares cuando venimos de un déficit de cuenta corriente y los pagos de intereses no paran de crecer. Y esto también es un punto que hace a la sostenibilidad de este esquema. La deuda bruta de la administración central, a contramano de lo que dice el oficialismo, que la deuda bajó porque lo que considera y mezcla ahí es la cuenta en pesos y la cuenta en dólares, intrasector público, intrasector privado. Si nosotros vemos la deuda en dólares, en términos nominales, de toda la administración central, pasó de 455 mil millones de dólares al cierre del 2025 a casi 484.800 millones en el primer trimestre del 26, o sea, solo en 3 meses aumentó 29.000 millones. Casi 10.000 por mes está aumentando. Impresionante. En el primer trimestre. Sí, sí. Y desde el inicio del gobierno de Milei, bueno, 113.000 millones de dólares. Y del otro lado de esta operación, no, por supuesto, lo cambiario, porque desde la flexibilización del cepo en abril del 25 hasta ahora, solo las compras de personas humanas, acá personas físicas, este 3% de la población que tiene un excedente para dolarizar, superan los 45.000 millones de dólares. Impresionante. Caputo saca conejos de la galera, un bono local, un préstamo garantizado, una compra del central, un desembolso del fondo, una privatización, un crédito bilateral, pero el conejo no sale de la jaula. El endeudamiento de cuello blanco tiene esa virtud, ¿no? No se presenta como fuga, es un puente. No se anuncia como subordinación, se anuncia como normalización, no dice entrego jurisdicción, dice mejoro condiciones de financiamiento, no dice los bancos cobran con bajo riesgo, dice reduzco el costo para los argentinos. Suena serio todo esto, la frase, Mercado dice, hay un futuro, nos van a pagar, pero la letra chica de esto trabaja mientras los mortales duermen. Y por último, un tercer capítulo que tiene esta historia, que tiene un nombre conocido, que es Bank of New York Mellon. Dijimos, ¿no?, que en los nuevos préstamos de 3.200 millones de dólares, esta entidad fue designada como agente administrador, ¿no?, de las dos operaciones, sí, de la del Santander y el BBVA y de la del Deutsche. No es un actor nuevo, cada vez que la Argentina vuelve a endeudarse, ese banco reaparece, lleva más de 20 años en la arquitectura financiera de la deuda argentina. El vínculo formal con el Boni comenzó el 2 de junio del 2005, cuando aún era el Boni, porque se fusiona con el Mellon en 2007, sí. Con el primer canje, ¿no? Aparece posterior al default de 2001, el canje del 2005 de Roberto Lavagna. Bueno, ese contrato convirtió al banco en un agente fiduciario de los bonos emitidos bajo legislación de Nueva York. Y el momento más conflictivo de la relación con Argentina llegó con los fondos buitre. Después del fallo de Tomás Griesa, la Argentina depositó los fondos para pagarle a los bonistas que habían ingresado al canje, los que estaban en situación de normalización de la deuda. Y el Boni bloqueó esos pagos porque sostuvo que no podía incumplir la orden de la justicia de Nueva York de confiscar. Entonces el resultado de esto, de que el Boni no le pagó a los bonistas, fue justamente el default técnico para la Argentina, inducido por
el Bonnie Melon. Bueno, entonces el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner intentó desplazarlo y ahí el Congreso aprobó la ley de pago soberano que declaró removido al banco por incumplimiento, por supuesto, de sus obligaciones fiduciarias. Argentina depositó y él no le acreditó el dinero en la cuenta a sus clientes, los bonistas. Entonces ahí el Congreso, por incumplimiento de sus obligaciones fiduciarias, dispuso que Nación Fideicomisos ocupara ese lugar, el Banco Nación, y en paralelo el Banco Central revocó la autorización para que el Boni mantuviera representación legal en la Argentina. Pero esta estrategia encontró un límite jurídico porque bajo legislación de Nueva York el fiduciario no podía ser removido unilateralmente por el emisor soberano. Digo, emisor soberano, que tachale el soberano al emisor. Bueno, este conflicto se cerró recién en 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri acordó con los buitres, y desde ahí el Bonnie Melon conserva su rol y volvió a actuar, de hecho, durante la reestructuración del 2020 que llevó adelante Martín Guzmán. Ahora aparece de nuevo. Cambia la función porque ya no es solo fiduciario de bonos reestructurados, es agente administrador de créditos bancarios y ocupa distintas sillas en la cadena de valor de la deuda argentina que revela un conflicto de intereses que es más profundo que una incompatibilidad formal, porque el mismo actor administra fideicomisos, custodia los flujos de pago, interviene como agente de los bonistas, participa en las reestructuraciones y ahora administra los nuevos créditos garantizados por organismos multilaterales. Es una posición privilegiada en la infraestructura que organiza, ejecuta y cobra sobre la deuda externa argentina. Y para cerrar, datito, el Bonnie Melon es una corporación constituida bajo las leyes del estado de Delaware, una guarida fiscal. Quien quiera ir a visitar la casa matriz, está la dirección exacta publicada hoy en la versión de El Cohete. Y hay que decir que las manos mágicas no negaban el truco, lo mostraban, pero administraban la oscuridad. Nunca se veía el cuerpo que las movía, y el programa de Caputo hace algo parecido, muestra fuentes, fechas y montos, muestra los guantes. Lo que deja en penumbra es la pregunta central: ¿quién pagará la magia cuando caiga el telón?